Bueno, chicos, vamos a hacer lo que nos quedó de ciclo celular. ¿Tienen alguna pregunta en particular que quieran arrancar? Que les haya quedado inconclusa. ¿Quieren arrancar con algo en particular que les haya quedado? Bueno, vamos a empezar entonces. Cualquier cosa vayan preguntando. Por favor, si algo les quedó del anterior. En el chat están hablando, Luis. Uy, perdón, yo estaba justo de fotosíntesis. Dale, Ludmila, decime. A ver. Yo estaba tapando con la pantalla, no. ¿Qué duda tenés, Ludmila, con la fotosíntesis? A ver. En bacterias que son... En bacterias que tienen solo el 1. Ay, mira. Mira, ese detalle no sé, Ludmila. Déjame que lo averiguo, porque la verdad que no lo sé. Ahí no sé. En las bacterias que tengan solo fotosistema 1, ¿cómo hacen? No, déjame te lo busco. Yo te lo busco y te lo contesto. Porque no tengo claro eso. No te quiero decir una sanata. Bueno, de esta que nos había quedado. Habíamos visto el cariotipo, el nucleolo, las fases del ciclo. Los puntos de control lo habíamos visto, sí. ¿Cuáles son los 3 importantes puntos de control del ciclo celular?
¿Se acuerdan los puntos de control del... Los puntos de control... ¿Sí? El punto de control G, el punto de control G2 y el punto de control de la metafase. Claro, los tres más importantes, yo les decía que hay un montón, en realidad no es que solamente tres, hay un montón de puntos. Por ahí los más importantes son donde termina G1, G1S. ¿Por qué? Porque ahí controla el ambiente, si es favorable o no, para empezar con la replicación, ya que una vez que comienza con la replicación no puede cortar. Si detecta algún error durante la replicación, de hecho va prácticamente la mayoría de las veces, van a apoptosis. Entonces, antes de empezar con la replicación, tiene que controlar que esté todo en orden. Entonces tengo uno en G1S, ¿sí? Uno en G2, denme un segundito, uno en G2 y uno en metafase. Y va. ¿Sí va? Esos tres son los más importantes. En G1, entonces, G1S controla que esté todo ok, como para hacer la replicación. En G2, ¿sí? Controla que la replicación haya sido exitosa y esté todo en orden para continuar. Y la M, ¿sí? El punto de control M controla que los cromosomas estén alineados en la placa ecuatorial como para poder arrancar con la anafase, ¿sí? Esos son los tres más importantes. Por supuesto, están todos controlados por las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Bien. ¿Qué es la ciclina mitótica o factor promotor de la mitosis? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se regula la actividad de la CDK ciclina mitótica? ¿Qué es eso? ¿Qué es el factor promotor de la mitosis? ¿Qué hace? Sí, Luis, espera, tengo una pregunta sobre el tema anterior. Cuando el ciclo celular entra en G0, es como un estado de quiescencia de la exactamente. estrella. Justamente se llamaba así, como un estado de quiescencia. En realidad es medio discutido porque en realidad es G1 que se alarga, ¿sí? Entra como un estado, pero en ese estado básicamente la célula está en interfase. No es que está en estado... ¿Por qué? Porque uno lo comparaba un poco con el tema, por ejemplo, con las semillas, ¿sí? Que tenían todo el metabolismo apagado y eso, pero en realidad no pasa eso cuando están en G0. O sea, en realidad es medio... Antes se usaba más el término G0. De hecho, en muchos textos ni siquiera lo nombran. En algunos está, pero en la mayoría no lo nombran. En la que no nombra se supone que es eso, que como un estado de latencia donde la célula queda eternamente o un tiempo muy prolongado ahí, pero en realidad la célula entra en ese estado, supóngase que se hablaba mucho que las neuronas entraban en G0. En realidad cuando las neuronas están en G0, en realidad están en interfase, porque están cumpliendo las funciones que cumplen las neuronas. Por eso era medio controversial. Lo que pasa es que se vio que algunas células tienen ciclos de divisiones muy largos, a veces de años. Entonces se tomó como un caso particular y se puso eso como G0. Pero sí, no es más que eso, como que entra en un estado de... O sea, no pero sé, toda la célula entra en G0. ¿Toda la célula? Sí. Sí, toda la célula, claro. Ok. Sí, toda la célula. Sí. Bien. Bueno, ahora lo veo.
Bueno, entonces, ahora estamos hablando del factor promotor de la mitosis, ¿no? ¿Cómo actúa el factor promotor de la mitosis? ¿Qué hace? Es promover la mitosis. O sea, para promover la mitosis, ¿sí? Tiene que hacer una serie o sea, primariamente, ¿no? Se arranca en G1, ¿sí? A concentrarse esta ciclina, en la ciclina mitótica. Empieza en G1 a concentrarse y lo que va a hacer es fosforilar una serie de proteínas que van a llevar a una serie de eventos, entre los cuales incluye, ¿sí? La fosforilación del H1, primero disparar la replicación, luego disparar las fosforilaciones que empiezan a fosforilar la H1 y un montón de condensinas, que lo que van a hacer es condensar el ADN que ya se acaba de replicar, ¿sí? Después van a fosforilar la minina, que va a hacer que el núcleo se empiece a desintegrar, ¿sí? Y también va a fosforilar los microtúbulos y para que se empiecen a formar los usos, ¿sí? Todo eso es impulsado por esa ciclina, o sea que en realidad fosforila esa ciclina mitótica con la quinasa correspondiente, ¿sí? Desencadena un montón de fosforilaciones. ¿Y cómo se regula la actividad de las ciclinas? ¿Mm? ¿Cómo es la regulación con las ciclinas y las quinasas? ¿Quién es la que cambia de concentración? ¿La quinasa o la ciclina? La quinasa va a ser dependiente de la ciclina. Claro, la quinasa es dependiente de la ciclina. Entonces, ¿cómo es la regulación durante el ciclo? Es la ciclina es la que va a variar la concentración. La quinasa casi permanece constante su concentración durante el ciclo celular
Y las ciclinas lo que van a hacer es ir aumentando su concentración y disminuyendo. Entonces, supónganse, la ciclina mitótica, ¿sí? Comienza a sintetizarse la proteína durante G1, aumenta su concentración y cuando llega a M, a la mitosis, ¿qué va a pasar? En ese punto, la ciclina que le sigue, digamos, la ciclina que le sigue va a hacer que la ciclina M se degrade. O sea, como que es un aumento de concentración y un descenso, o sea, se sintetizan y luego se degradan las ciclinas. Entonces va siendo como una especie de ciclo de picos. Entonces, la ciclina que le sigue generalmente hace la degradación de la ciclina que la precede. Mientras que las quinasas permanecen constantes pero inactivas. Así es como se va regulando. Mencionar los procesos inducidos por fosforilación de proteínas específicas promediadas. Bueno, esto es lo que decía, que induce la fosforilación de la laminina, de las condensinas y todo eso. ¿Qué es el complejo promotor de la anafase? Explicar parte de su comportamiento a través de la descripción de la siguiente estudio. Bien, ¿qué es el complejo promotor de la anafase? Es lo mismo. Es lo mismo que el anterior, es ciclina Entonces, ¿cómo es? Tengo la ciclina, ¿sí? Y tengo la quinasa. Acá si ven, acá tengo en G2, ¿sí? El cromosoma, ¿sí? Ya condensado, duplicado y condensado. Tengo las dos cromátides. El cromosoma metafásico, digamos. ¿Qué tiene? Luis, ¿está compartiendo pantalla? No, perdón. No se ve. No, perdónenme. Pensé que estaba compartiendo, Está bien. Ahí está. Perdónenme. Entonces tengo acá esta figura que explica el mecanismo de acción. ¿Sí? En G2 ya tengo el cromosoma condensado y duplicado. O sea, duplicado y condensado. Acá tengo la ciclina mitótica, ¿sí? Que va a llegar hasta acá, hasta metafase. Ahora, esta ciclina mitótica, además de todas las fosforilaciones, también va a inducir a que se active el complejo promotor de la anafase. Entonces, esta ciclina mitótica, además de todas las fosforilaciones, hace que se active y una vez que está activo, ¿qué va a hacer? Va a separar, ¿sí? De este complejo, que está en una sicurina y una Luis, separasa. No se ve igual. ¿No? No. Esperen que dejo de compartir, vuelvo a compartir. Compartir pantalla. Compartir. ¿Ahí ven mi pantalla? Uy, cerré el coso otra vez. ¿Ahí ven la pantalla mía? No. ¿No? ¿Qué pasa con esto?
Santiago, está compartida ahí. ¿No se ve nada? No. Voy a dejar de compartir otra vez, a ver. Dejo de compartir. Que encima se re... No. Compartir pantalla. Compartir. ¿Ahí? ¿En mi pantalla no? No, Luis. Bueno, voy a reiniciarla. Porque no... Ahí en teoría está compartiendo. ¿En teoría? No, pero no vemos. Bueno, reinicio la máquina, deme en 5. A ver. No sé si con F5 directamente va a pasar. Profe, ahí sí se ve. Ahora sí se ve, Luis. Creo que tiene el micrófono apagado. Ahí. Ahora sí. Perdón que me superponía la pantalla y no veía nada. Entonces, eso los decía. El tema es así. Esta ciclina M, les dije, viene aumentando desde G1. Aumenta hasta que llega a un umbral donde empieza a actuar. Hace la fosforilación y todo eso. Además, lo que hace es, cuando está próximo ya a la metafase, es ir activando esto. O sea, esta ciclina, además de la metafase, va a empezar a activar ¿a qué? A que el complejo promotor de la anafase se una con una quinasa, y esto, una vez que está activo, va a degradar a la securina. ¿Qué es la securina? Una proteína, ¿sí?, que inhibe a una enzima que se llama separasa. Entonces, una vez que se activó el complejo promotor de la anafase, libera la securina y la separasa queda activa. ¿Qué va a hacer la separasa? Va a cortar las coecinas, que eran las proteínas que mantenían unidas las cromátides hermanas. Entonces, ahora, durante la anafase, por la atracción de las fibras cinetocóricas, las cromátides hermanas pueden migrar cada una a su polo correspondiente. ¿Sí? Cuando esto se activa, ¿sí?, cuando se activa la PC, también lo que va a hacer es degradar a la ciclina M para que no siga actuando. Entonces, transcurre esto. ¿Sí? Está como sincronizado, digamos. El aumento de esta lleva a la activación de esta, y a la vez la activación de esta degrada a la ciclina mitótica. ¿Sí? De esta forma me aseguro que los cromosomas queden todos en la placa ecuatorial unidos a la fibra cinetocórica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, durante la anafase, va a migrar cada una de las cromátides a su polo correspondiente para generar una nueva célula. ¿Sí? Genial. Eso es cómo actúa el complejo promotor de la anafase. Acá es lo mismo, nada más que con otro grafiquito. ¿Sí?
Tengo la separasa con la securina. Acá tengo una proteasa. ¿Sí? La ubiquitina, acuérdense que la ubiquitina, ¿qué era? ¿Se acuerdan de los proteasomas? Es una proteína que marca a otra proteína para su degradación. Exactamente, es una marca molecular que se le pone a las proteínas que tienen que ir a degradación. ¿Sí? Cuando se ubiquitinan, se van al protosoma, entra dentro del conducto ese, como el barrilito del protosoma, y se van degradando. ¿Sí? Y así queda libre la separasa para separar las cromátides hermanas. Bien, ¿qué son los cinetocoros? ¿Qué es el cinetocoro? Yo tengo el centrómero, ¿sí? ¿Y el cinetocoro qué es? El cinetocoro es una placa densa de proteínas que tiene como unos pelitos que son como las fibras cinetocóricas. Que es, además, que esos filamentos que se generan en el cinetocoro se van a hibridar, ¿sí? con el uso cinetocórico, con la fibra cinetocórica, para que se peguen y puedan arrastrarse a los polos correspondientes. ¿Sí? Bien. Esto está tanto en meiosis como en mitosis. ¿Sí? Y esos cinetocoros, ¿sí? Son proteínas que se pegan sobre una secuencia particular, ¿sí? de ADN. Bueno. Describir las etapas en que se divide la mitosis para su estudio, señalando los sucesos más importantes de cada una de ellas, completar la siguiente figura. Habría que nombrar ahí. ¿Qué están poniendo? La primera que van a poner. Profase. Yo podría ser una profase, ¿no? ¿Qué características tiene la profase? En realidad, casi podría ser, en realidad está medio entre profase e interfase. Con la profase ya se empiezan a condensar los cromosomas, ¿sí? Acá todavía no se ven muy condensados, ¿sí? Lo que sí, acá ya tengo duplicado el centríolo, entonces está medio ahí, ¿sí? Por ahí podría ser, pero en la profase ya se condensan. Por eso a mí, más interfase que profase, nada más que tienen los centríolos divididos. En la profase, los cromosomas ya se van condensando, ¿sí?
esto que tienen enmarcado, ¿qué es? 5 nucleolos, 4 cromatina, 3 puede ser membrana nuclear, 2 el par de centríolos. La B, la B sí ya me parece que es profase. ¿Por qué? Porque en la profase, además de empezar a generarse el uso mitótico, los cromosomas están ya condensados, por ahí no al máximo, pero ya están condensados, y una de las características de la profase es que la membrana nuclear se empieza a desensamblar, ¿sí? Por la fosforilación de la laminina que hace la ciclina mitótica B. Entonces la ciclina mitótica, o el factor promotor de la mitosis, fosforila la laminina, y la laminina se guarda junto con los retículos como en pequeñas vesículas. Entonces ven que acá ya se está desarmando el núcleo. Por eso me parece más profase esta que la primera. Entonces la B sería la profase. Bueno, ya tengo formación de uso mitótico, los cromosomas, los cinetocoros, ven acá que ven como unos pelitos, bueno, es porque es el centrómero con cinetocoros, la membrana que se está disgregando. En la C, esta sí ya es claro que es la metafase. ¿Metafase es? Claro, acá ya es claro que tengo la metafase. Tengo todos los cromosomas alineados en la placa ecuatorial, con la placa metafásica. Tengo las fibras del uso, las fibras cinetocóricas y las fibras astrales, ¿sí? El par de centríolos, ya no tengo el núcleo, ya la membrana nuclear está totalmente desintegrada. Bien, la D. ¿Ese sería el lugar del uso mitótico donde están los cromosomas centrados? Claro, exactamente. Esta línea de medio, fíjense que incluso está punteada. ¿Ven que hay una línea punteada acá en el medio? No se ve muy bien. Pero sí, esa línea punteada, lo que divide justo acá en medio, justamente eso sería la placa metafásica. Que es esa línea de los cromosomas. Después tengo la D. Anafase. Claro, la anafase, que tengo lo mismo, tengo las fibras, estas que cruzan de un lado para el otro, ¿sí? Son los polares, las que están enganchados a los cinetocoros son los cinetocóricas, y las que están desde el centríolo a la membrana son las astrales. Son las 3 fibras que tienen los usos durante la mitosis. Y acá último que tengo. Citocinesis. Acá último, claro, tengo la combinación de telofase, cuando se empieza a reagrupar la membrana. Ven que acá todavía no está completa, pero bueno, ya se está completando la membrana al mismo tiempo que se está dando la citocinesis. Entonces tengo telofase con citocinesis. Empieza el estrangulamiento de la membrana con la fibra actina y todo eso. Bien. Y ahí se empieza a... Ya en la telofase se empieza... acá todavía no están dibujados muy descondensados, pero ya se empiezan a descondensar y a veces ya se empieza a ver el nucleolo en la telofase. O sea, se puede empezar a ver. Bien. La 27 tengo una micrografía del corte longitudinal de raíz. Explique las diferencias morfológicas observadas en el panel de la derecha. O sea, en esto. ¿Qué veo? Diferentes etapas del ciclo celular. Exactamente. Esto es lo que yo les decía cuando veíamos los 3 tipos de técnicas para ver para estudiar cromosomas, ¿sí? Ven en el corte histológico, este será el corte histológico. Yo ven acá en la de la izquierda, veo todo el tejido, el ápice, ¿sí? Con los distintos estratos
Pero está bueno porque yo puedo ver dónde hay división. Si yo puedo ir viendo y veo qué zonas están más activas la división. Pero fíjense en la de la derecha. Yo tengo una metafase, ¿ven? Otra metafase. Acá tengo una anafase, una profase, anafase. Pero yo ahí no puedo ver cuántos tengo, cuántos cromosomas tengo. ¿Sí? Ahí es imposible distinguir. En las otras, ¿qué veo? ¿Qué es lo que veo acá? En las células. Veo la célula, el núcleo, y estos puntitos más oscuros son los nucleolos. ¿Sí? Entonces yo ahí no puedo más que ver las zonas que tienen activa división, zonas que tengan menos división, y puedo calcular el índice mitótico. Digo, bueno, acá cuántas células tengo. Bueno, tengo 100 células, tengo 15 en división, bueno, el índice mitótico es 15. Pero más de eso no puedo hacer, no puedo contar cuántos hay, ni si tengo duplicado del par 1, no puedo ver nada de eso. ¿Sí? Esa es una de las desventajas, ¿no? Entonces veo en distintos. ¿Ven cómo se puede ver metafases? Estas metafases, telofases, profases. Bien. Escoja células representativas de los distintos estadios del proceso observado. Ordénenlas desde los estadios tempranos a tardíos en forma esquemática, represente los cambios más importantes. Bueno, esto es hacer esto que vimos en la 26, hacerlo con esta célula de acá. Entonces tendría que poner una profase, o si quieren una interfase. Estas ven que ya se empiezan, esta por ejemplo es una profase, ¿sí? Todavía no se hizo, es una interfase que todavía no se hizo profase, pero ven cómo se está empezando a hacer más granuloso el núcleo. Eso porque se está empezando a condensar. ¿Sí? Por ahí una profase temprana. Todavía tengo nucleolo, pero ya veo que hay como una condensación. Todavía no tengo cromosomas condensados, pero ya se empieza a condensar un poco la cromatina. Por ahí podría poner esta primero como profase temprana. Después tengo profase, metafase, anafase y telofase. Acá no veo ninguna, me parece. No veo ninguna telofase acá. Por ahí podría ser, no sé si esta, yo no veo mucho acá esta podría ser como que parece que está empezando, la pared acá en el medio está bien definida. Y yo les dije que en la telofase ya se empieza, pueden empezar a ver los nucleolos y los cromosomas se empiezan a descondensar. Supónganse que estas dos de acá, se ven dos de acá, podría ser hacer una telofase con citocinesis. Pero bueno, tendrían que acomodar las células y ver un poco eso. Mencione los distintos componentes celulares e indique si se producen de nuevo o por división de componentes existentes. Bueno. Ahí lo que tendremos que ver es todas las organelas, todos los componentes celulares. Debe ser Una fase de mutación, terminará turno para enviar la iniciación al tratar con su celular. Lo tengo acá. Pues sí, está. Ah, sí. Hola, Pablo. ¿Qué haces, Pablo? Te habla Luis Milani. ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bueno, me alegro. Che, disculpame, te juego así medio intempestivamente. Pero, viste, vos atendés a mi suegra, a la Heredia. Bueno, y estaba, viste, hace unos días que viene mal ella. Hace unos días que viene mal. Y ahora la agarró como medio un ataque, viste, y medio que, a ver si la podés ver media lo más urgente posible, viste, porque viene los últimos 15 ahí viene medio picada, viste. Esa es la verdad. Y ahora pasó algo con a uno de los nietitos, el más chiquitito, tuvo una especie de epilepsia, qué sé yo, bueno, se puso muy mal y medio está media desencajada, ¿viste? A ver si por ahí le podías dar algún tonito. Sí, no. Ah, sí. Ah, yo pensé que te estaba viendo, che, medio asiduamente. Sí, ella es media, viste, es muy particular con el tema de medicación. Ella toma de todo un poco y a veces, yo sé que
Ella dice que la toma y yo sé que a veces no la toma. Esa es la realidad, Pablo. Es una paciente muy refractaria. O sea, le gusta tomar de todo, ¿viste? Ella trabajó mucho tiempo en el hospital. Siempre tomó mucha medicación, pero toma lo que ella quiere, ¿viste? Capaz que se inyecta 3 buscapinas juntas y no quiere tomar la medicación que tiene que tomar, ¿viste? Es un caso serio. Sí. 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 Dale. Dale, perfecto. Dale. Yo me fijo qué esquema está haciendo. Dale. Perfecto, pero te recontra agradezco, viejo. Sí, ni hablar, obvio, ni hablar, queda tranquilo. Dale. Te agradezco, viejo. Te mando un abrazo. Dale, chao, viejo. Bueno, perdónenme. Bueno, ahí entonces lo que teníamos que ver es eso, cómo qué se produce como por división de componentes existentes o qué se produce de nuevo. Por supuesto, la mayoría de las cosas se van a duplicar en G1 para después de repartirse entre las células hijas, ¿no? Explique la función que tiene el proceso de este órgano del vegetal. Bueno, el tejido apical, ¿no? O el meristema, ¿no? Eso sabrán los agrónomos, sabrán mejor que yo. ¿Eh? Bueno, ¿a qué se denomina en la fase A y B? ¿Por qué tengo dos anafases? Chicos, ¿por qué tenía dos anafases? En la A los cromosomas se acercan a los polos y en la B las fibras polares creo que eran que se alargaban y agrandan la célula o estiran el uso mitótico. Claro, las separamos en dos porque podemos ver como dos, se da todo junto, por supuesto, pero como que en la A, ¿sí? La fibra cinetocórica se contrae, digamos, se achica y es la que arrastra los cromosomas hacia los polos. En la B lo que podemos ver es que los polares que están unidos en el medio, junto con los astrales, lo que hacen es alejar los polos, o sea que se combina, por un lado, los cromosomas que se arrastran hacia los polos, por el otro lado, las otras fibras que agrandan un poco y alejan un poco más los polos. ¿Sí? Bueno, esquematizar una metafase y una anafase para un organismo macho de la especie mencionada en la pregunta 14. Bueno, habría que hacer para la pregunta 14, que tiene el calotipo ¿sí? No, esta es la 15, no 14.
para esta especie, para este organismo, hacer una metafase y una anafase. Lo que más tienen que tener cuidado es muy sencillo, que solamente tienen que contar los cromosomas y alinearlos en la metafase. Lo único que tienen que tener en cuenta es en la forma de que los alinean. ¿Sí? ¿Por qué? A ver si... ¿Por qué? Porque ustedes van a tener la célula, ¿sí? Y los cromosomas. En metafase los van a tener acá. Entonces, el par 1, que tiene 2, supónganse, va a quedar el cromosoma 1, el cromosoma 2 del par 1. Así alineados. ¿Sí? Y supóngase que tenga que 2n sea igual 4. Tengo par 1, par 2. ¿Sí? Entonces voy a ver 4. Si 2n es igual a 4, yo voy a ver 4 cromosomas alineados en el plano ecuatorial. ¿Sí? Y cuando hagan la metafase, fíjense que el que estaba así, cuando migre, va a migrar así. Va a migrar arrastrado para allá. O sea, acá está la célula, ¿no? Yo voy a hacer la célula así otra vez y van a migrar así. Arrastrados para este lado, ¿no? Entonces, tengan cuidado de eso. No pongan uno ahí y otro acá cuando pongan los pares de homólogos, porque está mal. ¿Sí? Los pares de homólogos se alinean así, sobre el plano ecuatorial o sobre el patrón metafásica, no así. Bien, eso es lo único que tienen que tener en cuenta. Que si tengo 2n igual 4, 8, lo que fuere, cuenten los cromosomas así para chequear. Que estén todos. Y después traten de respetar si es un metacéntrico, bueno, todo eso. No es más que eso. Bien. Compare la citocinesis de células animales y de vegetales. Relacione con la composición de la matriz extracelular en cada caso. Bueno, ¿qué diferencias tengo ahí? Y la pared celular. La pared celular, entonces, ¿cómo es la citocinesis en animales? ¿Cómo era? Con anillo contráctil de actina. Un anillo contráctil de actina, que se va a formar, se va a ir empezando a depositar, se va a concentrar actina, ¿sí? Los filamentos de actina, a la altura de la placa ecuatorial, o la placa metafásica, se va a ir depositando ahí, y cuando llegue a la anafase, ¿sí? Ya medio en la anafase media tardía, se va a empezar a contraer, y como la membrana es flexible, se va a estrangular hasta cortarse en dos y volverse a fusionar en dos células separadas. ¿Sí? Bien. Y en la célula vegetal, ¿cómo es? ¿En las vegetales cómo era? En la célula vegetal, la gran diferencia era que
que la matriz extracelular de las vegetales está formada por celulosa de pectina. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar? En vez de formarse un estrangulamiento de la membrana plasmática, lo que va a pasar es que con vesículas que provienen de Golgi con hemicelulosa de pectina, ¿sí?, se va a empezar a formar un fragmoplasto. Ese fragmoplasto es un acúmulo de estas vesículas que se van uniendo y se va depositando ahí todos los polisacáridos que van a formar la nueva pared, ¿sí? Sumado a que sobre la membrana, sobre esta membrana que vienen las vesículas, viene la celulosa sintasa. Entonces se empieza a sintetizar también la celulosa. Y eso empieza desde adentro para afuera, ¿sí?, como una especie de disco que se va formando desde el centro para afuera. Entonces es completamente distinta la disposición y la formación de las paredes, de la nueva pared versus la citocinesis animal. ¿Qué funciones cumplen los distintos elementos del citoesqueleto durante la mitosis y en la citocinesis animal y vegetal? ¿Qué elementos del citoesqueleto tengo? Microtúbulos. Microtúbulos. Bien, ¿cuál? Filamento de actina. Sí. ¿Y cómo interviene cada uno? Filamento de actina va a intervenir principalmente en la de animales, ¿no? En la citocinesis animal, con el anillo contráctil. ¿Qué otro me dijeron? Microtúbulos. ¿No? ¿A dónde intervienen los microtúbulos? En el uso mitótico. Bien, en la formación del uso mitótico, en los dos tipos de células, tanto animal como vegetal. ¿Y qué más? ¿Dónde más puedo ver el uso mitótico? Los microtúbulos, además del uso. Fíjense, cuando yo hago la citocinesis vegetal, ¿sí?, ¿quién va a llevar a las vesículas de Golgi hasta el fragmoplasto? Esas vesículas van a ir, ¿se acuerdan?, por microtúbulos, con quinesinas, con la proteína motora quinesina, la va a llevar desde el Golgi hasta el fragmoplasto, la vesícula. ¿Y qué otra cosa más puedo poner? Los filamentos intermedios. ¿Intervienen en alguna forma? Yo cuando les dije lo que hacía el factor promotor de la mitosis, se los dije. ¿Quién es el que se fosforila y desarma el núcleo? ¿No dije la laminina? Y la laminina es un filamento intermedio. Entonces, en realidad todo el citoesqueleto va a actuar. La laminina, es el filamento intermedio, va a actuar desarmando el núcleo, ¿sí?, fosforilándose y desacoplando toda la membrana nuclear. Las fibras de actina, los microfilamentos de actina van a actuar haciendo el anillo contráctil.
para terminar de hacer la citocinesis animal, y los microtúbulos van a actuar tanto en la formación del uso, ya sea en animales vegetales, como también llevar y traer vesículas con fragmentos de membrana, llevando hemicelulosa y pectina desde Golgi. Así que todo en realidad va a estar integrado. ¿En qué difieren apoptosis y necrosis? ¿Qué diferencia tengo entre uno y el otro? En que la necrosis celular muere por daño, por envenenamiento, y libera su contenido intracelular desencadenando un proceso inflamatorio, y en cambio la apoptosis es una muerte activa o programada y requiere el gasto de energía y no tiene un proceso inflamatorio, no desencadena un proceso inflamatorio. Correcto. Perfecto. La necrosis es una inflamación que se produce en el tejido que lleva a que las células vayan muriendo, más que todo por intoxicación y eso genera inflamación, se liberan citoquinas y moléculas que inflaman, ¿no? En cambio, la apoptosis, en realidad, la célula misma se encarga de desencadenar la apoptosis con distintos factores. A veces puede ser muchas veces por daño del ADN, ¿sí? Daños en el ADN pueden desencadenar la apoptosis. A veces es que durante la formación de propios tejidos o formación de órganos, hay partes de que desaparecen por apoptosis durante la embriogénesis. Por ejemplo, la membrana que separa los dedos, por ejemplo, durante la embriogénesis, esa se termina yendo por apoptosis de las células. Así que es programado, entonces no requiere, no lleva la inflamación. Perfecto. Bueno, nos faltaría... Esta guía termina acá. ¿Qué nos queda ver? Guías no hay más para ver. No. Quedaría ver mitosis. ¿Mitosis ya la vieron la teoría? Meiosis. Meiosis, sí. ¿Meiosis Sí. la vieron? Sí. Bueno. No, yo no tengo ninguna guía particular de meiosis. Luis, Sí, te hago una pregunta. sí, Ayer hice la actividad sincrónica 9 sí, y en una pregunta dice, una de las características de la meiosis es su carácter reduccional, lo que Sí. permite mantener el número de cromosomas de la especie. sí, tal cual. Lo va a reducir, no lo va a mantener al número. No, ¿por qué? Porque se va a reducir. La idea es, si tengo una célula diploide, es que se formen gametas haploides. ¿Por qué? Porque después cuando se hace la fecundación, ¿sí? Se vuelve la haploide original, vuelve a ser diploide. Yo junto dos gametas haploides y formo una nueva célula, un embrión nuevo, que va a ser diploide. Si no fuese reduccional, y yo tendría un organismo diploide con gametas diploides, cuando se fecunden van a ser tetraploides. O sea, con cada división nueva, en cada fecundación se duplicaría. Explícalo de vuelta, Luis, eso. Yo también lo hice mal en la actividad sincrónica. Claro. Es reduccional porque yo tengo organismos diploides con gametas haploides. Entonces se reduce a la mitad
la ploidía. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de fecundación, se van a juntar dos gametas haploides. Entonces me van a dar, el nuevo organismo va a ser diploide, igual que el antecesor. ¿Se dan cuenta? Sí. Yo tengo así, creo que a ver si por ahí sí se lo esquematizo. Yo tengo el organismo original, ¿no? Vamos a hacer un solo cromosoma, ¿sí? Tengo un cromosoma. Ese sería el padre, hago la madre, ¿no? ¿Sí? Son organismos diploides. De cada cromosoma tengo dos juegos, ¿no? Cuando vaya a gametogénesis, me va a dar una gameta haploide, con una sola copia de cada cromosoma, ¿sí? Ahora, cuando yo sume estos dos, el nuevo organismo va a volver a ser diploide, ¿sí? Yo tengo, supónganse que sea la madre, y este sea el padre, ¿sí? Este es el padre, ¿no? El macho. Así. Yo tengo 2n igual 2, ¿sí? Es diploide. Acá la gameta, n igual 1, es haploide. La célula hija va a ser otra vez diploide. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si no fuese reduccional la meiosis, acá tendría gametas diploides y acá tendría una célula tetraploide. ¿Va? Sí, Luis, ahora se entiende. Por eso es. Ese es el asunto. De hecho pasa, por ejemplo, en el síndrome de Down, que una de las cromátidas no se separa, genera un cromosoma extra. Es una poliploidía. Eso a veces pasa por errores y se generan células poliploides que la mayoría son inviables. ¿Se dan cuenta? Ese es el asunto. Por eso es reduccional. Gracias. ¿Tienen más preguntas? ¿Podría explicar lo que sería a favor de gradiente y contra gradiente? Sí. Mira, ustedes vieron que naturalmente las moléculas en solución tienden a que la concentración sea uniforme. Eso es la difusión, ¿sí? Yo tengo un compartimiento, pongo una serie de moléculas acá, ¿sí? Un saquito de té, pongo una de acá, al cabo de un rato voy a ver todo uniformemente distribuido, ¿sí? Bien. Eso es la difusión. Ahora, si yo tengo ahora un recipiente, lo separo con una membrana, ¿sí? Y acá tengo un montón de moléculas. Y acá no tengo nada, ¿sí? Yo puedo decir que este lado está más concentrado que este, ¿cierto? Esto es que es un gradiente. ¿Por qué? Porque acá tengo más y acá tengo menos. Entonces, hay una diferencia de concentración, hay un gradiente. Entonces, las moléculas cuando puedan pasar de acá para acá, así, va a ser a favor de gradiente, que es lo que pasa naturalmente. Si yo tengo que hacer pasar, tengo acá algunas moléculas solas, y las tengo que hacer pasar para allá, que tiene más concentración, es en contra de gradiente. Por supuesto, como esto a favor de gradiente es la tendencia natural, es sin gasto de energía. Lo contrario, tengo que aportar energía para llevar las moléculas en contra del gradiente. ¿Por qué? Porque es antinatural, digamos. ¿Se dan cuenta? Ok, sí. Gracias. Ok. Profe. Sí. Después podríamos hacer hincapié en los temas más importantes para el parcial.
Sí. Gracias. ¿Cuál es? Listo, Irene, no te hagas problema. Yo ya les tomo a todos. ¿Cuáles temas les parece que es más importante para el parcial? Yo digo que mitosis, ciclo celular. Ciclo celular, mitosis, sí. Glucólisis con respiración. Perfecto, siempre. Y siempre, o entra mitocondrias o entra cloroplasto. Y eso seguro. Y mitosis o meiosis. Vean la gametogénesis, aunque generalmente no se pone mucho en los parciales, pero puede llegar a entrar. Si vean los aspectos de la meiosis, también, eso de que es reduccional, de cuando se genera variabilidad, ¿sí? Las etapas, ¿sí? Sepan ordenar por fase, metafase, anafase. ¿Sí? Y de los TP también, ¿sí? Transporte, tipo de transporte, ¿sí? son todos importantes, ese es el problema que tenemos con biología. Todos son importantes. Todos. No es mucho para sacar, ¿entendés? Puede entrar todo. Esos son clásicos. O sea, fotosíntesis o... No, sí, más que todo, a ver, no le vamos a tomar a ver cuáles todas las enzimas que participan en la glucólisis ni en el ciclo de Krebs. Sí tienen que saber es dónde se produce cada uno, cuáles son los reactivos, cuáles son los productos, si son oxidaciones, si son reducciones, ¿sí? Cuáles son los dadores y los aceptores electrónicos, ¿sí? Entonces se va a decir, bueno, la glucólisis. Bueno, vos sabés que cosa pasa piruvato. Se quedan dos ATP y nada. Bien. Que se da en el citosol. Ahora, si usa la exoquinasa o si en el primero o segundo paso hay eso, realmente no apuntamos a eso, no se apunta a eso. ¿Sí? Y por ejemplo, se puede preguntar eso, bueno, ¿cuáles son las etapas de la respiración y dónde se hacen cada una? Bueno, entonces, la carboxilación, el ciclo de Krebs. No te vamos a preguntar eso, ¿cuál es la tercera enzima del ciclo de Krebs? No. Pero si me habla del ciclo de Krebs, por supuesto, el que se lo acuerda, bienvenido sea. Pero no importa que sepan todas las enzimas, sí sepan que son todas etapas de oxidación, sí que entra acetilcoenzima A, que se produce dióxido de carbono, el ATP y NAD/FAD, ese tipo de cosas. Cómo es el gradiente, ¿sí? Que se acumulan protones en el espacio intermembrana, ese tipo de cosas. Después, si saben si el transportador electrónico es citocromo C, bueno, no les va a hacer una diferencia abismal en el examen. Mientras sepan el concepto de qué es lo que pasa, dónde, y con qué inicio, con qué termino, ya está. ¿Sí? Lo otro, por supuesto, mejor. Sí, eso siempre es complicado estudiar. Sobre todo que es mucho para poco tiempo. Pero por eso tampoco vamos a pedirle que se estudie de memoria todo el ciclo de Krebs, ni todos los citocromos, ni nada, porque es una locura. Ya demasiado tienen. Lo mismo con la mitosis. Son cosas generales. Sí tienen que saber qué ocurre, cómo se forman las gametas, y eso. ¿Sí? Bueno, toda la parte molecular no pasa nada. Sí tienen que saber de la mitosis. Sí, la fijación de carbono sí.
Sí, el ciclocardio sí. Profe, de compartimiento Yes. nos tenemos que saber todos, porque viste que es un montón también. De compartimientos, sí, por lo menos sepan las 3 vías, ¿sí? Las vías regulada, constitutiva, vean bien cómo es el tema de la translocación, ¿sí? De la translocación total y parcial. Eso sí, de cómo se sintetiza una proteína, que empieza, ¿se acuerdan que lo vimos? Que empieza en los ribosomas libres del citosol, ahí se frena con el péptido de reconocimiento de señal y va al partícula, ahí se trasloca y todo eso. Eso sí, también eso es bastante frecuente que se tome. No sé, por ejemplo, les decimos, bueno, a partir del gen del colágeno, por ejemplo, explique todo el proceso llevado hasta que el colágeno está en la matriz. Eso sí, ese tipo de preguntas puede haber. Eso sí. O verla, entonces ahí tienen que ver la vía endocítica, ¿sí? Con la formación del lisosoma, todo eso, el descenso de pH, todo eso, y las 2 vías de secreción, regulada y constitutiva. Ahora, después con fotosíntesis lo mismo. Ahora que me preguntaba recién Ludmila, creo, lo de las bacterias, no le vamos a preguntar a ver cómo hacen las bacterias si tienen un solo fotosistema, no. Sí, todo el proceso, cuáles son las etapas, qué entra, qué sale, cómo es la fijación, ya está, no mucho más que eso. Dónde se produce cada cosa y eso. No se enfoquen tanto en detalles porque, sobre todo esta segunda parte, tenemos re poco tiempo y son un montón de cosas. Entonces, por ahí es mejor tener bien claro todos los procesos y no tanto los detalles de casos raros y eso. Profe, en esta prueba no daban 2 horas y media, ¿no? ¿Cómo? Perdóname, Nos se me daban 2 cortó. horas y media de desarrollo. Sí. Sí, normalmente las preguntas, sí, por Zoom también, sí. Sí, no sé cuándo vamos a poner, creo que ahora en la próxima mesa de final va a ser presencial, pero sí, los exámenes lamentablemente todavía por Zoom. Sí, yo no vi los links ni nada todavía, soy sincero. Todavía no vi nada yo. ¿Qué otras preguntas les puedo haber quedado? A ver. Profe, a mí se me confunden un poco los conceptos de cromátidas hermanas y homólogos. Re común que pase eso. El punto es el siguiente. Vos tenés un cromosoma, ¿sí? Otra vez recurrir a mi dibujo de primaria de cosas. Yo tengo un cromosoma en interfase, ¿sí? Por supuesto, en interfase lo voy a tener descondensado, ¿no? Va a ser una sola hebra. Entonces, suponete que tengo un organismo diploide, ¿sí? Un organismo diploide que tiene un solo cromosoma, ¿sí? Si el organismo diploide, de cada cromosoma, tengo 2 copias, ¿sí? Entonces tengo la copia 1 y la otra copia, que pongo 1', ¿sí? Bien. Entonces, estos son cromosomas homólogos. ¿Por qué? Porque acá tengo el gen de la insulina, que vino de mamá, y acá tengo el gen de la insulina, que vino de papá, ¿sí? ¿Esto quiere decir que tengo exactamente la misma secuencia de letras, de bases? No. Quiere decir que tengo información para lo mismo, aunque puede no ser la misma, ¿sí? Exactamente la misma lectura puedo hacer. Pero sí yo que sé que acá tengo el gen de la insulina, y como es el homólogo, en el mismo lugar, también voy a tener el gen de la insulina. Bien. Ahora, durante la fase S,
¿qué va a pasar? Se va a duplicar esto. Entonces voy a tener el cromosoma 1 y durante la fase S, ¿qué hace? Se copia toda la hebra porque se duplica, se hace la replicación. Entonces el 1 lo voy a tener duplicado. Ahora te viene acá el cromosoma 1 y acá va a tener el 1', ¿sí? Ahora, ¿qué tengo? ¿Cuántos homólogos tengo? Sigo teniendo 2 homólogos. Uno que vino de mamá, uno que vino de papá. Pero cada cromosoma homólogo tiene 2 cromátides, que es una copia de la otra. ¿Se acuerdan cuando vieron que era semiconservativa? Bueno, si yo acá pudiera ver en detalle, cada una de estas es una doble hebra. Una doble hebra, otra doble hebra. ¿Sí? Con la hebra original y la copia, la hebra genital la copia, porque es semiconservativa. Entonces, el proceso de replicación lo que hace es darme 2 cromátidas, que como una se copia de la otra, la secuencia que tiene una y la otra son exactamente iguales. Entonces, cromátidas hermanas es una copiada de la otra. Por supuesto, una va a tener una hebra nueva y una vieja, la otra va a tener la otra vieja con una nueva. El homólogo va a pasar lo mismo. Esto es lo que va a migrar después cada uno. Las gametas nuevas, las células nuevas van a tener una cromátide de un homólogo y otra cromátide de otro homólogo. ¿Se dan cuenta? Sí, sí, gracias. Genial. Esto siempre lleva lugar a confusión. Fíjense también durante la meiosis, hola. A ver, dame un segundo. Sí, decime. No. Sí. 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 Ajá. No, no me dio nada a mí. No me dio nada. Sí, tiene que estar en el consultorio, sí, sí. Me dijo que estaba todo bien y todo, pero no me dio el informe. Y generalmente por ahí los hacen después los informes. Sí, sí, pero estoy todavía con las clases, por eso. Y bueno, cuando termine te avisaba. Lo que me dice... Sí, bueno, lo que me dice Pablo es... Mira, ahora ya no la puede ver, por ahí recién el lunes, martes la puede ver. Pero que te diga exactamente qué está tomando, no qué debería tomar, qué está tomando realmente de medicación y que se la pase a él. Así él nos dice qué ajustarlo y que la semana que viene la puede ver. Bueno, dale, yo en media hora termino. Dale, y todo. Bueno, entonces les decía que esto lleva siempre lugar a confusión. No, y que vean también eso, el ciclo celular, dónde se duplica el material genético, cuántas moléculas hay y todo eso. Hola Luis, solo para confirmarte no, para decirte que Casito no voló hoy, por eso no fue ayer y estuvimos dando vueltas por todo hasta el último momento, que tuve más largo el viaje, por problemas, o sea, porque se demoró el tema del visado y porque el vuelo también se reprogramó. Así que ni bien confirme la fecha, te vuelvo a escribir, ¿sí? Para hacer el test. Pero gracias. Y chicos, ¿algo más? ¿Quieren preguntar? Luis, acordate si te hacen que te das cuenta lo debido. Uy, perdón, la estaba viendo en el chat. Sí. Queda todo un proceso de suceder.
Generalmente la clatrina, vieron que desde el endosoma hay una vía de reciclaje a la membrana y otra vía que puede volver al Golgi. Generalmente la clatrina se desprende cuando progresa el lisosoma. Sí, alguien me iba a decir Luis y se quedó ahí. No, yo te iba a decir que una compañera había mandado al chat. Ah, sí, yo a veces no estaba viendo el chat. Luis, ¿dónde se hace la oxidación de los ácidos grasos? En el peroxisoma. En el peroxisoma pasan de además de estar la catalasa, hay unas enzimas que se encargan de hacer la beta-oxidación. La beta-oxidación consiste en ir cortando y entra el ciclo Krebs. Esperá, se te cortó todo, Luis. ¿Ah? ¿Ahora? ¿Ahí se escucha? Ahora se te escucha bien. Desde peroxisoma en adelante no se escucha nada. Ah, bien. Entonces, del peroxisoma lo que tiene son enzimas que hacen beta-oxidación. ¿Qué quiere decir beta-oxidación? Que se corta, ¿sí? se va oxidando y se rompe cada dos enlaces, se corta un enlace covalente entre los carbonos. Entonces se forman acetilos, que son de dos carbonos. Ese acetilo se une a la coenzima A y entra al ciclo de Krebs. Y ahí se termina de oxidar y entra el ciclo de Krebs y se oxida, ¿no? Y genera poder rotor, sin tener glucólisis. Hoy es 2. Alba. Presente. Aquino. Sí. Vanega. Presente. Era complicado. Barón y Agustín, Barón y Franco. Franco sí. Franco sí, Agustín dejó. Sí. Bellone. Bellone.
Benítez López. Lucetti. Presente. Sí, Caballero también. Casani también. Castillo, ¿no? Churín, sí. Cobo, ¿no? Córdoba. De Luca. Aquí, ¿cómo que ve? De Luca. Di Bernardi. Presente. También. Sí, también. Draghi. Sí, yo sigo apareciendo con rojo, Fe. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Porque fui a clases, viajé. ¿Y no te contestaron nada, no? No, vos quedaste que me ibas a averiguar. No, pues yo hice la consulta, pensé que por ahí Pame te había contestado algo. Ah, no. No, bueno, ya lo vamos a solucionar. Discúlpame que me meta, pero Ahora yo voy a hablar. mandé un mail y le mandé también a Pame y me respondió Pame, así que fíjate que capaz no le mandaste a ella, o sí, en copia. No sé quién habló. Draghi. No sé si. No sé. Vos dejame que yo hable otra vez con Pame. A ver si ya tenemos una respuesta. Bien. Florentín. Presente. Ñazo. Presente. González. Brandolio. Presente. No, Cluster sí. Krivopatich sí. Lachotti sí. López Camila. Presente. López Lucila. López. Lanchetti sí. Martiarena. ¿Martiarena? Presente, no sé si se me escucha. Sí, ahí está, Martiarena. Sí. Martín. Moreno. No. Müller sí. Sí. Navarro. No. Nieto. Pérez Lavesari, sí. Rodríguez. Profe, Sí. disculpa, yo soy Maggi, no me nombró. Recién, pero ahí tenés. Igual tengo el Maggi acá del que. Sí. Gracias.
No. Maggi. Rodríguez Millén. Presente. Sánchez Perugino. Presente. Giglio. Giglio. Silva. Bueno. Silva, no. Solé. Stasic, sí. Valdemoros también. Y Fran. Zapata. Celeste. Zapata Rego. Zapata Rego, sí. Zapata Celeste. No. No. Bueno, ahí creo que tengo. Ahora me fijo si alguno del tema no nombré, me pone en el chat. Y bueno, ahora miro. Profe. Sí. Ah, sí. Sí, dime. Yo la clase pasada estuve, pero ahí en la planilla tengo como falta. ¿Vos sos? Francesca Grandolio. Grandolio. Bueno. Ahora me fijo porque igual le está acá. Ok, gracias. Tengo aparece en la web, queda tranquilo. Esta clase fue... ¿Algo más quieren preguntar, chicos? ¿Mañana qué hora es, Luis? 1:30. O sea, a las 2, ¿no? Pero a 1:30 nos conectamos. Ok. Ah, sí. Sí, yo igual tengo las entradas de las clases, así que... Bueno, ¿alguien más faltó? ¿No quieren preguntar nada más? Que haya quedado. No, profe, por mi parte no. Bien. Bueno, repasen eso. Esas cosas bien de concepto, sepan ubicar cada cosa en los compartimientos correspondientes. Fíjense las vías de entrada y salida de las células, bioestética. Fíjense el tema de la traducción, cuando va al retículo endoplasmático, o sea, cuando una proteína va al sistema endomembrana o cuando va a ser importada post-traduccionalmente a mitocondrias, cloroplastos o núcleos. Son más buenos los procesos básicos durante la mitosis, y las particularidades de la meiosis con el tema reduccional, cuando se hace homocigota, y eso. Y respiración y fotosíntesis, dónde ubicar cada cosa. Profe, una chica escribió en el chat que sí, por algo de las faltas, no sé si vos lo viste. A ver, ¿lo de Silva? Sí, toma aquí las faltas. Lo de Silva, que está en el médico. No, ¿Eso me decís? Escribió que habló con Agustín, pero no le contestó. Ah, no lo había visto, perdóname. Ah, sí, ahora me lo anoto también para preguntarle. Me voy a anotar. Le voy a preguntar por qué Agus tiene las capturas de las clases. Por las faltas y por las... y Draghi por el tema de los
Yo creo que es porque estaba en otra lista de otra comisión, después hablé con Pamela y me cambió a esta comisión y me había anotado como al final con lapicera. Claro. Y no sé qué ha pasado con eso. Y aparte, no sé si también será porque se escribe con H, D-R-A-G-H-I, no sé si el sistema no lo toma por ahí. Ah, puede ser también. Puede ser. Sí. Sí, es D-R-A-G-H-I. D-R-A-G-H-I. No lleva U, lleva H. Claro. Bueno, no, ahora le voy a preguntar bien a ver qué pasó con eso. Gracias. Igual el sistema captura todos los cada vez que uno entra, queda registrado en el sistema. Entonces, hay forma de ver si estuvo usted en las comisiones o no, eso. Ok. No hay problema porque... Supongo que con el sí, QR... Tal cual. También. Tal cual. Claro. Sí, eso es lo bueno, que dentro de todo eso queda todo registrado, ¿viste? Así que no. Queda tranquila. Yo ahora le voy a preguntar otra vez a ver si vieron algo y listo. Bien. ¿Y lo de banda C, bandas G, banda Q, eso es importante? No, sí que tenés que saber que hay técnicas de bandeo. Sí, ahora, ¿qué hace la Q, qué hace la R? Bueno. Como te digo, si te lo acordás mejor, si el cariotipo, las técnicas para hacer cariotipo, o cómo se puede estudiar, los cortes tipológicos y todo eso, y que para ver con más detalle el cromosoma se pueden usar técnicas de bandeo o FISH, ponele. Después, no pasa nada. Bien. ¿El viernes que viene clases? El viernes que viene, sí, tiene que haber clases. Haremos un repaso antes de los que tienen para que tengan que rendir este recuperatorio. Sí, okay. No sé qué va a pasar con los trabajos prácticos, porque la semana que viene se iba a abrir para hacer trabajos prácticos. Ah, no, pero el viernes que viene es feriado. Sí. El viernes que viene es 9 de julio. Ahora le voy a preguntar a Pami qué resolvimos, porque la idea era hacer trabajos prácticos esa semana, pero los de Junín lo van a poder hacer y los de Pergamino no lo van a poder hacer. Yo había intentado por ahí ponerlo el 8, pero hay gente que tiene que cursar, que no puede asistir o algo, así que es medio complicado. No me dijo nada para que resolvió. Ahora le voy a volver a recordar eso, así mañana aclaramos bien todas esas dudas antes de arrancar. La idea era hacer un laboratorio, pero bueno, por lo menos de última vemos cuando nos conectamos y podemos hacer un repaso por lo menos por los temas de laboratorio y lo que haya quedado colgado. Bueno. Y las notas yo creo que martes con mucho tienen que estar, porque si no, ya no tenemos tiempo. Siempre nos pasa lo mismo. Terminamos corriendo siempre. Lunes o martes deberían estar las notas. Profesor. ¿Sí? En la actividad 8 me parece que había una pregunta que decía, había una lista de proteínas y había que decir cuál no se sintetizaba en el R. Sí. ¿Hay alguna manera para saber,
por clases, por alguna característica, o cada proteína tenemos que saber dónde se sintetiza? A ver, ¿qué actividades me decís? La actividad asincrónica Creo que era 8. la 8. Sí, a ver. A ver, para que la voy a buscar. Actividad asincrónica 8. La pregunta 7, no son traducidas por los ribosomas. Era. Hay que tener como una lista de cada cosa que... No sé cómo estudiarlo a eso. No, ya, esto es así. Claro, exacto, Bernardo. Esto es así. ¿Cuáles no son traducidas por los retículos, por el retículo? Básicamente, por los ribosomas del retículo. A ver, nosotros sabemos que todas las proteínas que van a ir al sistema de endomembranas, que incluye retículo, Golgi, lisosomas, que van a quedar alojadas ahí, o las proteínas que van a ser liberadas al exterior celular, o que van a quedar en la membrana, esas van a pasar por el retículo. Ahora, las proteínas que vayan a núcleo, las que vayan a mitocondria, las que vayan a cloroplasto, las que vayan a peroxisoma, o las que queden en el citosol, no van a pasar por el retículo. Entonces, de estas 4, ¿sí? Vos fijate, la hidrolasa ácida lisosomal, esa va a terminar en el lisosoma, o sea que tiene que pasar por retículo, porque va a pasar por el sistema de membrana. El aparato de Golgi también es una enzima que hace glicosilaciones. Es de Golgi, o sea que de alguna forma tiene que traslocarse en el retículo. El receptor de la acetilcolina, que es de la membrana, también va a ir por una vesícula a esa membrana, por lo tanto tiene que pasar por Golgi. Pero la histona es una proteína nuclear, porque va a estar ligada al ADN. Entonces, la histona se completa la síntesis en el citoplasma y después se importa al núcleo. Entonces, nunca va a pasar por retículo. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí. Claro, pero ahí lo que yo tenés había que saber... pensado como hacer una lista de las que son traducidas. No. Claro. No, porque son... Claro, gracias. Infinitas las proteínas. Gracias, Bernardo. Va por ese lado. Bien, Bernardo, ahí, ¿ves? ¿Mir? ¿Qué haces, Mir? Sí, solamente un día tenía suspensión. Y si no se presenta, ya es más grave la falta todavía. Sí, vino, pero le dije que se vaya porque estaba suspendido. Lo hizo Ron. Sí, igualmente, por más que firme en disconformidad, yo puedo negarle que asista. Sí, olvidate. Pero hoy tiene que ir, sí. Crucemos los dedos. Pero vos decirle, por favor, que me tengan al tanto. Yo le dije a Max, me informe de cualquier cosa que sea hospitable, que me la mate. Dale, gracias. Bien. ¿Algo más? Sí, con los choice es un tema, porque hay que leer muy bien, porque a veces son medio confusos. Uno trata de redactarlos para que se entienda bien, pero a veces puede pasar que quede medio rebuscado el enunciado. Bueno, chicos. Bueno, profe, yo de mi parte ya no quiero. ¿Ya estamos? Bueno, genial. Les deseo mucha suerte para mañana, si no los tengo en alguna comisión conmigo. ¿Sí? Si tienen dudas sobre el enunciado, pregunten, Mire, profe, no entiendo esto. ¿A qué hora ya hay que estar? 1:30. Ok. Chicos, mucha suerte. Gracias. Cuídense, hasta luego. Profe.
¿Sí? Perdón, cuando tomaste asistencia, no sé si me escuchaste porque justo me andaba medio mal el internet. ¿Vos sos? Strasicic Catalina. Ah, sí, queda tranquila que ya te anoté a vos. Ah, dale, gracias. Justo se me había cortado. Sí, no pasa nada. Igual yo después miro el chat y miro las entradas. Viste, acá arriba tengo una ventanita que me marca quién entra, por eso. Ok, bueno, Así muchas gracias. Queda tranquila. Vale, chao chicos.